Te voy a mostrar a continuación cuál puede ser el precio o cuáles pueden ser los precios máximos para Bitcoin en el siguiente mercado alcista que está muy pronto de iniciar. Para ello, como siempre, vamos a venirnos a la gráfica a estudiar datas objetivas. No es ningún invento, no estoy sacando data fuera de contexto. Estamos estudiando o vamos a estudiar qué es lo que ha hecho Bitcoin, las proporciones en las que lo ha hecho y si sigue repitiendo algo similar, cuál puede ser el precio máximo de Bitcoin y por qué $80,000. Vamos a crear a continuación un pequeño modelo que puede ser algo complicado para los que no les gusten mucho los números, pero intentaré hacerlo de la forma más sencilla posible. Lo que vamos a hacer es medir justamente cuánto ha subido Bitcoin desde los mínimos de cada mercado bajista hasta el máximo de cada mercado alcista para poder sacar una proporción estimada de lo que ha hecho históricamente y luego sacar una media. ¿Qué? No te preocupes, mira, te lo explico. Es decir, nos vamos a venir al último mínimo que tenemos disponible en gráfica, que es del año 2012, más o menos pues por aquí, 2011-2012, alrededor de los $2, y lo vamos a marcar hasta el máximo que marcó Bitcoin justamente en el mercado alcista del año 2015, me parece, ¿ok? Es decir, puedes ver que llegó al máximo de los 1.100 y tanto de dólares. ¿Qué es lo que nos interesa? Este número de acá, 51.600%. Es decir, desde los $2 hasta los $1.000, Bitcoin subió 51.000%. Ahora, nuevamente, vamos a repetir la misma teoría, pero en este caso luego del mercado bajista del año 2014-2015 hasta el mercado alcista del año 2017-2018. Nuevamente volvemos a tomar nuestra herramienta, colocamos en el precio mínimo que fue alrededor de los 152, $153 hasta el máximo que marcó alrededor de los $19.800. Podemos ver que en esta oportunidad el precio de Bitcoin subió aproximadamente un 12.862%. ¿Por qué esto es importante? Ya vas a ver, porque ya tenemos dos data, tenemos dos históricos en el que estamos viendo un patrón y ya te voy a explicar cuál es. Y ahora, nuevamente vamos a hacer otra vez lo mismo. Es decir, en el último mercado bajista que tuvimos del año 2018-2019, medimos desde el mínimo hasta el máximo que fue en los $67.000, $70.000, ¿ok? Más o menos alrededor de esta zona. Estamos viendo que Bitcoin en este caso subió solamente un 2.108%. ¿Qué es lo que nos interesa de acá? Sacar una proporción, ver realmente cuál es el patrón que se está cumpliendo acá, porque estamos viendo que cada vez el precio de Bitcoin sube, pero sube menos que la vez anterior, pero aquí hay un factor común, es decir, hay un denominador común dentro de todos estos movimientos que ha estado teniendo Bitcoin. Es decir, esto aquí como en la escuela, como en el colegio, como en la universidad. Si la primera vez subimos un 51.694% y la segunda vez subimos solamente un 12.800%, ¿cuánto representa esta segunda subida con relación a las primeras? Yo sé que te vas a volver un caos, pero mira, esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Queremos saber cuánto es esta subida de porcentaje con relación a la anterior. Así que simplemente nos vamos a venir a la calculadora y vamos a colocar por acá, pues, vamos a colocar 12.862% entre este otro número, es decir, 51.694%. ¿Qué nos va a dar este número? Nos va a dar un 0.2488. Es decir, si esto lo multiplicamos por 100, vamos a ver que esto nos va a dar un 24.88%. Digámosle que un 25%. Significa que esta proporción que tenemos acá, es decir, esta segunda subida representó solamente un 25% de la subida anterior. Ya me vas entendiendo. Es decir, que Bitcoin subió un 75% menos que la vez anterior, para ponerlo en palabras un poco más sencillas. Ahora, queremos volver a sacar la misma proporción, ahora desde este movimiento alcista a esto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Es decir, si esta vez subió un 12.862% y esta vez subió un 2.108%, la última vez que subimos, entonces ¿cuánto es la proporción? ¿Cuánto subió menos Bitcoin que esta vez anterior? Entonces, para sacar eso vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a dividir 2.108 entre este número que es 12.862. Recuerda que este valor lo que nos va a dar es el porcentaje de subida que tuvo en relación a esa vez anterior. En este caso, nuevamente lo multiplicamos por 100, nos va a dar que es un 16.38%. Entonces, en este caso, nuevamente lo mismo. Es decir, esta subida con relación a la anterior subió un 16%. ¿Ok? Entonces, ya ves que vamos entendiendo un poco mejor la cuestión. Es decir, en el segundo bull market histórico de Bitcoin subimos un 75% menos que en el primero. Y luego, en este último, subimos un 84% menos que la vez anterior. Ahora, tú te preguntarás, José, ¿por qué se da esto? Bueno, claramente, mientras Bitcoin más sube, más valor y más capitalización de mercado tiene. Y no es lo mismo mover a Bitcoin de $1 a 100 que mover a Bitcoin de $10,000 a 1.000.000, porque se necesita muchísimo más dinero, mucho más capital. Entonces, una vez tenemos esta pequeña relación, que ya la tenemos bastante clara acá, repito, para el que se me haya perdido un poco, acá lo que estamos viendo es que subimos desde $3,000
hasta 70.000. Parece mucho nominalmente, pero fíjate que es mucho menor que la vez anterior, porque esto fue solamente 2.100%. Esto fue 12.800% y esto 51%. Entonces vemos que hay un factor común que cada vez estamos subiendo menos. Ahora, ¿cómo podemos estimar entonces lo que puede subir Bitcoin ahora? ¿Por qué $80.000? ¿Por qué no 200.000, 300.000, etcétera? Bueno, recuerda que esto son estimaciones, no tiene por qué cumplirse, puede pasar, puede no pasar, puede Bitcoin irse a cero, pueden pasar un montón de cosas, pero estamos corriendo en ese caso un modelo estadístico matemático bastante sencillo para ver las relaciones entre los valores. Y ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Aquí hay tres formas de estimar más o menos qué es lo que puede pasar. La primera y más objetiva es pensar que Bitcoin puede seguir con más subidas desde los mínimos de mercados bajistas, que supongamos que son los $15.000 en este caso, 15.000 y tantos, porque antes fue un 25% de la subida anterior, luego fue un 16% de la subida anterior y ahora queremos saber cuánto es el porcentaje que puede darse. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a dividir 16 entre 25, porque eso nos va a dar el porcentaje, vamos a sacarlo primero, nuevamente acá, 16 entre 25. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar el porcentaje de cuánto representa la segunda subida en relación a la anterior. Ahora, para saber cuánto puede ser esta proporción de subida nueva que puede tener Bitcoin en este nuevo mercado alcista, pues si entendemos que este 16% es un 64% de esta subida previa, entonces la siguiente subida, si se sigue repitiendo este patrón, va a ser de un 64% de este 16. Esto parece muy complicado, pero es simplemente multiplicar en este caso 16 por 0.64. Esto nos va a dar 10.24%. Significa que, según esta teoría, puede ser que lo que vaya a subir Bitcoin, según esto, sea un 10% de la subida anterior. Es decir, un 10% de esta última corrida alcista que tuvimos. ¿Ves? 10% de esto, 16% de esto, 25% de esto. Es como que la lógica de lo que quizás pueda suceder. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el mínimo de los 15.000 y tantos, un 10% de esta subida, ¿cuánto representa? Alrededor de un 210%. Para los que no me creen, pues 2.108 por 0.10% nos da 210%. Significa que desde los 15.000, la subida en teoría de Bitcoin debería ser hasta los $48.150. Vamos a marcarlo por acá para que lo tengamos como primera estimación. Así que esto es lo más conservador que pudiésemos pensar en este caso si Bitcoin repite los ciclos como los viene haciendo. ¿Por qué? Porque cada vez viene subiendo menos que las veces anteriores y en una proporción que se va repitiendo a lo largo de los años. Sin embargo, esta teoría nos estaría diciendo que Bitcoin no va a regresar a un máximo histórico, por lo cual yo lo veo un poco complicado. Al menos aquí ya entramos en terreno bastante sesgado, en terreno de, bueno, pensar si crees que va a subir más, menos. Yo considero que Bitcoin debería lograr un nuevo máximo histórico, aunque los ciclos se pueden romper y, como te digo, llegar solamente a 48.000, $50.000 y a partir de ahí empezar a caerse y cambiar totalmente la historia. Pero hagamos en este caso los siguientes targets, porque como te digo, había tres formas de calcular esto. Esta es la primera, que se repita lo que ha hecho las veces anteriores. La segunda forma es estimar que Bitcoin pueda repetir un 16% de la subida anterior. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo hizo anteriormente y ¿por qué no lo pudiese hacer ahora? O un 25% de la subida anterior, es decir, de este. En vez de un 10, pues un 16 y un 25. Es decir, que repita uno de estos dos valores. Para no complicarlo mucho, significa que en vez de un 10%, pudiésemos estimar que pudiese ser un 16% de la última subida. Es decir, 2.108, y supongamos que hace lo mismo que la vez anterior, le sacamos el 16% a esto y nos daría una subida de un 337% desde el mínimo, Es decir, que si calculamos desde el mínimo hasta un 337%, podemos ver que eso nos estaría llevando nuevamente a los máximos históricos. Es decir, que esta teoría nuevamente nos diría que Bitcoin como mínimo pudiese buscar otra vez los máximos históricos. Y ya luego, si estimamos que pueda repetir un 25% de la subida anterior, como lo hizo al inicio de los ciclos, pues en ese caso vamos a hacer lo mismo, 2.108 por un 25% de subida. Es decir, que esto nos daría un 527% desde el mínimo. Aquí obviamente ya estamos entrando en terreno pues muy bullish, pero diríamos que desde este mínimo hasta ese máximo sería un 500 y tanto por ciento. Es decir, nos llevaría esto para los muy bullish aproximadamente hasta los 97.000, casi $100.000. Ahora, ¿cuál es la última estimación que yo creo que es la más conservadora? La que quizás tiene un poco más de sentido sin tener un sesgo muy alcista o muy bajista. Y es directamente, es venir y coger y hacer una media de estos dos valores. Es decir, si este es un 25% y aquí fue un 16%, supongamos que en el mejor de los casos Bitcoin pueda subir nuevamente más o menos en una proporción similar a esas dos. Significaría un 25 más 16
Y esto simplemente lo vamos a dividir entre dos, ¿ok? Entre dos partes, y esto nos da un 20% aproximado. Significa que aquí vamos a hacer el mismo cálculo y de estos 2108 lo que vamos a tomarle es un 20%, es decir, 2108 por 0.20. Eso nos está dando un 421% de subida. Y ese es el valor en el que yo me enfocaría un poco más para decir que desde los mínimos a un potencial nuevo máximo, Bitcoin tiene una subida quizás de un 420% que nos estaría lanzando alrededor de los 81,000, $80,000. Así que como puedes ver, te he dado muchas formas en las que puedes estimar, ¿no? Realmente hasta dónde puede ir Bitcoin, todas de una forma bastante, digamos, realista, con datos objetivos, es decir, tomando lo que ha hecho anteriormente y si lo repite exactamente igual, Bitcoin en el peor de los casos debería subir solamente a unos $50,000. Si no, si repite algo de lo que ha hecho las veces anteriores, pudiese subir hasta el máximo histórico otra vez de un 68,000, $69,000. Si hace una media de lo que ha hecho históricamente antes, podemos estar estimando unas subidas a los $80,000. Si me preguntas, estos 80,000 son los números que a mí me gustaría ver de Bitcoin, es decir, es por el que yo más me inclinaría. Y luego ya para los más positivos y digamos que va a repetir una subida muy fuerte y tal, puede llegar hasta los $100,000 si repite lo que hizo en el segundo bull market con un 25% de la subida anterior. Espero que este video te haya servido. Repito, te doy muchas estimaciones, te doy muchos objetivos, te explico exactamente cómo he calculado cada uno de ellos para que tú elijas o tú veas cuál es el que quizás te convence un poco más y que dices, bueno, esto no está tan loco y puede ser esto. Repito, te he dado desde lo más conservador hasta lo más bullish y creo que cada uno de ellos es bastante objetivo.